Muy bien, se realizó hoy el evento denominado y organizado, además, repito, por el Ministerio de Economía y Finanzas, Economía Peruana, la agenda pendiente tras el Bicentenario, y están ya con nosotros nuestros invitados, Carolina Trivelli y Alonso Segura. Hablamos de la economía y sin duda es una preocupación, más allá de lo que tenga que resolverse ahora. En el futuro, en el presente, digo, en este momento, hay una mirada que no debemos descuidar. A los dos, muy buenas noches, muchas gracias, porque sin duda hay retos enormes que vigilar y sobre todo tratar de proyectar y de mirar desde ahora hacia adelante. Y quiero comenzar con Carolina Trivelli, porque existe todavía, aunque en menor escala, preocupación por la opción del señor Castillo y las políticas que él pensaba echar adelante, no sin antes llamar a una asamblea constituyente. Pero más bien en las últimas semanas el señor Castillo ha pedido al señor Velarde que se quede. En el evento habló de que va a hablar con él una vez que el jurado proclame a quien haya resultado ganador. Pero estas primeras señales, Carolina, ¿usted qué impresión le dan? Y sobre todo, el primer impacto en la economía es el dólar, ¿no? El dólar ha empezado a bajar. Pero más allá del dólar, estos mensajes, ¿cómo los recibe usted? A ver, claramente los mensajes, Jaime, son para calmar a los mercados, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien. Era imprescindible hacerlo y creo que lo que permiten es que se espere con calma la proclamación, o sea, desde los mercados, y que demos tiempo para que hagan los anuncios de los nombramientos y de los planes y prioridades que va a lanzar el nuevo gobierno. Ahora, Alonso, el asunto de estos pasos que el señor Castillo da, que no es, además, no está solo, ¿no? Está el señor Franque, que hoy se ha reunido con funcionarios y hasta el propio embajador de la Embajada de España para justamente hablar a su vez con representantes de la Cámara de Comercio de España, con empresas españolas. ¿Cuál es su evaluación en torno a este primer momento, ¿no? O este momento, si quiere, de training, ¿no?, que está teniendo el señor Castillo ya como para, digamos, dar algunos pasos mucho más certeros, una vez que el jurado diga lo que tenga que decir? Y bueno, antes que nada, gracias, Jaime, por la invitación. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Sí, están tratando de, digamos, moverse en un entorno en que todavía oficialmente no ha sido proclamado. Evidentemente es algo que se va a dar en los próximos días y están de alguna manera tratando de generar aproximaciones con distintos, digamos, actores internacionales, locales, ¿no? La propuesta al doctor Velarde ha sido muy bien tomado, no lo ha rechazado. Hay quienes dicen ya aceptó, tampoco, vamos a ver, yo imagino que tendrá sus condiciones. Pero esperaría que pueda llegar a buen puerto y eso va a traer tranquilidad, ¿no? Vamos a ver, le falta hacer los nombramientos de otros puestos clave de su gobierno. La presunción es que el principal asesor económico es Pedro Franque, ¿no? Veremos si es que lo ratifica, lo nombra y también otros puestos, ¿no? Pero digamos, se va a ir viendo, supongo, en los próximos días más anuncios más concretos, ¿no? Dos temas muy concretos que ustedes han hablado en el foro, y el primero, Carolina, tiene que ver con el que usted expuso respecto a la agricultura, y a la agricultura o a la economía, digamos, agrícola rural. Y vamos que el señor Castillo ha llevado a mucha gente, ¿no?, dedicada a esta noble actividad dentro del bolsón de sus electores, de sus votantes. Y de hecho el señor Castillo, el señor Franque, la señora Mendoza se han referido a la segunda reforma agraria, ¿no?, que se va a implementar. Y usted señalaba que uno de cada dos agricultores es pobre. Ahora, ¿cómo combinamos esta segunda reforma agraria que plantea el señor Castillo con sacar de esta situación de pobreza, de languidez al agricultor?
rural, a la economía agrícola rural? A ver, yo creo que es una oportunidad bien interesante para el Perú plantear una discusión más grande sobre cuál es la necesidad de hacer una política agraria orientada a la agricultura familiar, a la agricultura de pequeña escala, que logre no solamente que los agricultores salgan de una situación de pobreza y mejoren sus niveles de productividad, sino que sean el desencadenamiento de una transformación, digamos, de los sistemas alimentarios en el Perú, ¿no? Recordemos que el grueso de lo que producen estos 2 millones de agricultores en el Perú va directamente a la mesa de los consumidores urbanos. Claro. ¿No? Y lo vimos durante la pandemia, que eso genera una relación directa entre las ciudades y el campo. ¿Cuál va a ser el contenido que se le va a dar a esta propuesta de segunda reforma agraria? Está por discutirse, está por entenderse, pero la agenda de desarrollo para la agricultura familiar en el Perú es una agenda que requiere mucha mayor presencia del Estado, pero también del sector privado, atendiendo con servicios a esta agricultura. Es una agricultura que está estancada en su productividad, con bajos niveles de productividad, y que tiene muy poco acceso a servicios que son hoy día fundamentales para pensar en el desarrollo del sector que nos alimenta, ¿no? Y que necesitamos que nos alimenten mejor. Entonces, creo que hay una muy buena oportunidad de que esa bandera con la que llegaría el profesor Castillo al gobierno sea realmente una bandera muy positiva para el proceso de reconciliación que necesitamos en el Perú, para el cierre de brechas y para una política orientada a un crecimiento inclusivo. Ahora, Alonso, lo suyo es la recuperación económica post-COVID, ¿no? Pero tenemos, por lo pronto, en el horizonte inmediato, una asamblea constituyente, que es lo que se está señalando. Yo no sé si ambas cosas se combinan o de qué manera, es decir, una recuperación económica después de la pandemia frente a más o menos, ¿cuánto sería? 1 año y medio, 2 años, quizá un poquito más, de incertidumbre, de redactar una constitución, ¿no? En un momento en el que más bien habría que mirar hacia otro lado, mirar hacia la inversión privada, hacia la inversión pública. El señor Franque hace algunos encuentros, no solamente con la gente de la Embajada de España, también estuvo con el Bank of America el día de ayer. ¿Cómo se combinan esas dos pretensiones, que no dudo que el equipo técnico de Perú Libre tiene para recuperar la economía, frente a la pretensión de la Asamblea Constituyente? Sí, yo creo que van a tener que calibrar un poquito ahí sus propuestas, ¿no? Primero hablemos de la reactivación, digamos. Hay vientos de cola muy fuertes externos, siempre ha ido muchísimo al Perú, crecimiento muy fuerte global, políticas monetarias expansivas, precios de materias primas volando, esto va a ayudar muchísimo. No sabemos cuánto tiempo, pero digamos, posiblemente los siguientes 2 a 18 meses te va a empujar. 2, inversión pública te ayuda, está caminando, pero te da unas cuantas de encima, ¿no? Pandemia es una precondición, vacunación para evitar que se dé una nueva ola es una precondición, está avanzando la vacunación, eso es importante. Pero la otra pata es justamente inversión privada. El 80% de la inversión en el Perú es inversión privada, que es la que genera empleo. Si eso no camina, se te va a acabar la gasolina. Y la situación en la que está el mercado laboral, con una pérdida muy importante aún de puestos de empleo adecuado, el empleo se ha recuperado, pero con subempleo, con informalidad, dependiendo del criterio que usen, sobre todo subempleo. Entonces necesitas inversión privada. Es difícil, tanto en corto plazo como en mediano, que se tomen decisiones importantes de inversión, por lo menos la mediana y gran empresa, cuando tiene un entorno incierto sobre las reglas de juego base de la economía, ¿no? Y eso es la Constitución. Entonces, hay que entender del otro lado que han hecho, ganaron una segunda vuelta insistiendo con un cambio de Constitución. Entonces, hay que ver cómo se balancean los dos objetivos. Yo he dicho y sido muy claro de que creo que la Constitución sí funciona en la parte económica y lo que no ha funcionado todavía son políticas al amparo de la Constitución, que debieron ser más inclusivas, debieron ser más redistributivas, etcétera, ¿no? Entonces creo que van a tener que buscar alguna solución intermedia para tener, digamos, contentos a aquella base de apoyo que quiere
cambios, que no solo cambios, sino cambios en la Constitución, y también a todos aquellos que no lo quieren. Necesitamos consensos y ciertamente lograr mejorar la Constitución, no simplemente pasar a una situación en la cual tengamos mucha incertidumbre y una Constitución que termine regresándonos a tiempos a los cuales no queremos regresar, ¿no? Entonces ahí yo creo que tienen que ver cómo calibran. Pueden poner a Julio Velarde, pueden poner a, no sé, a los Avengers en el gabinete, pero si siguen con buscar una asamblea constituyente para reescribir toda la Constitución, la inversión privada se debe plantar y el empleo no va a caminar, y es el principal en corto plazo reductor de pobreza, ¿no? O sea, entonces ahí tienen que calibrar. Ni con los Avengers, ¿no? Si hay una asamblea constituyente, digamos, esto camina. Que es muy difícil, ¿no? Yeah. Yo creo que es muy difícil. Salvo que, o sea, primero, asamblea constituyente no está contemplado, no soy abogado, pero de la Constitución por donde la leas no te dice que es el mecanismo, ¿no? Entonces te vas a entrampar, te vas a tener incertidumbre sobre si va o no va, sabiendo que quieren ir con un cambio mayúsculo, ¿no? Entonces, no creo que sea la vía. Además, que ahí creo que sí tienen un diagnóstico errado. Hay muchas cosas que puedes hacer al amparo de esta Constitución. Lo que estaba hablando Carolina, había un desarrollo agrario, agroindustria, fundamentalmente en la costa. La gran tarea pendiente es cómo jalas a la agricultura en la sierra, fundamentalmente a los pueblos agricultores, cómo los incorporas a cadenas de valor locales, internacionales, etcétera, ¿no? Y eso no estuvo en la discusión cuando hicieron todos los cambios en la ley agraria última, sí, ¿no? O sea, que era lo relevante realmente, claro, ¿no? Claro. Creo yo. Y lo puedes hacer, y lo puedes hacer con esta Constitución. Entonces, yo creo que ahí hay que reenfocar las prioridades. Claro, ahora, ¿cómo pues prender una inversión en la agricultura? ¿Cómo se gestó en la costa? Como bien usted decía, Carolina, ya recordado boom agroexportador, ¿no? De hace algunos años, varios ya, se centró fundamentalmente en la costa norte, en la costa sur un poco, con mucho mayor volumen, respecto a la agricultura en la sierra, ¿no? Que resulta fundamental. Esto, digamos, ¿cuáles son las llaves por donde se puede generar realmente eso que ha sido largamente postergado, que es darle a la economía o a la agricultura en la sierra de nuestro país ese toque agroindustrial, digamos, ¿no? Sofisticado, que sería pues fenomenal que pueda existir en el Perú? ¿Es posible pensar en eso? Es posible pensar en una agricultura familiar más moderna, con mayores niveles de productividad. Hoy día lo que tenemos es una agricultura familiar que funciona casi sin servicios, casi sin tecnología, con muy poca innovación y con cadenas de comercialización muy poco efectivas, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho espacio para, sin hacer transformaciones enormes, poder hacer cambios que beneficien a la producción de alimentos en el Perú y a los agricultores familiares. Algunos se articularán, ojalá, a cadenas agroindustriales, otros a cadenas de comercialización en mercados mayoristas, pero a mejores mercados mayoristas, ¿no? A mercados mayoristas más limpios, con más transparencia, con mejor formación de precios, con menos informalidad. Y eso ya sería un cambio sumamente positivo para la economía agraria, agroalimentaria en el Perú, ¿no? Claro, pero si los mismos agricultores no pueden acceder, digamos, a los productos que ellos mismos producen, es que hay un error de principio, ¿no? Hay un problema ahí, una complejidad de partida. Es que hay un problema de productividad severo en la agricultura familiar. La productividad de la pequeña agricultura está estancada hace mucho y hay un problema de falta de servicios que hay que activar, ¿no? Menos de 10% de los agricultores tienen crédito formal. Y eso es un imposible pensar que vas a desarrollar la agricultura familiar sin crédito cuando son cultivos que demoran 9 meses, ¿no? Por lo tanto, requieren una inversión en el mes 1 y van a obtener retornos en el mes 9. Para eso necesitas no solamente que haya
más recursos para prestar, sino que haya tecnología financiera, que haya conectividad digital, que haya innovación, porque el viejo modelo del crédito agropecuario con 10 visitas a la chacra por una persona en moto, ya no es lo que se utiliza en el mundo. Hay cosas muy superiores en términos de eficiencia que se pueden activar en el Perú. Creo que lo que se necesita es una política de agricultura familiar muy agresiva, y eso puede dar réditos muy temprano, digamos así. Digamos, porque donde se concentra ante tan poca, digamos, tan poco mensaje o tan poco desarrollo, ¿no?, en el discurso del señor Castillo respecto a la segunda reforma agraria, lo que se percibe más bien es, si le dices segunda reforma agraria, evidentemente hubo una primera, y la primera ya sabemos en qué naufragó o cómo terminó. Entonces, claro, no se trata necesariamente de pensar en fin, hacendados siendo expulsados de sus, ¿no?, de sus propiedades, etcétera, etcétera. Nuevamente las cooperativas y todo lo que pasó, y que lamentablemente puede haber sido, ¿no?, quizá una reivindicación social, ¿no?, porque habían, en fin, cosas que habían quedado relegadas, cosas, digamos, muy graves también desde el punto de vista social. Pero aquí, si hablamos de sacar de la pobreza al agricultor o a la agricultura familiar, ciertamente no se han dado muchas señales de hacia dónde va o qué es lo que se quiere, qué es lo que se pretende con la agricultura, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero creo que hay que aprovechar aquí la confluencia de factores, ¿no? Y como tú decías al principio, dado que es una masa de sus votantes muy importante, van a tener que generar una respuesta, y ojalá sea una respuesta con mucho debate, con mucha discusión, porque lo que se trata aquí es de que aprovechemos esta oportunidad que el tema de la agricultura se ha puesto en debate para construir soluciones que sean efectivas y que mejoren la vida de esos agricultores y que fortalezcan el sistema alimentario peruano para asegurar que los consumidores tienen acceso a alimentos más sanos, más saludables, a más alimentos, ¿no?, con mejores precios. Yo creo que eso nos beneficia a todos como país. Entonces creo que hay que esperar sus definiciones, hay que esperar los nombramientos, como dice Alonso, pero hay que también participar en ese debate y aportar y traer mucha experiencia internacional, porque hay muy buenas prácticas que podemos copiar de nuestros propios vecinos, si quieren. Eso justamente es lo que hemos querido con este diálogo, porque no podemos dejar de tocar estas cosas. Es decir, si bien es cierto hay una incertidumbre electoral, los temas país están allí, y uno de los temas, Alonso, que usted hablaba también era de cómo mantener las finanzas públicas. Y aquí también hay honda preocupación, ¿no?, respecto a lo que podría eventualmente hacer el señor Castillo, ¿no?, con las finanzas públicas, con un manejo populista, si se quiere, arbitrario también, si se quiere, ¿no?, poco planificado, que podría, digamos, eventualmente el equipo técnico poder darle mucho más cuerpo. Pero a partir de cómo mantener las finanzas públicas, que es fundamental, ¿qué otros asuntos son urgentes de ponerse a pensar y mirar en este momento de cara al próximo gobierno en materia económica? Sí, mira, el que acabas de mencionar no es un tema menor, ¿no? No. Hay mucha demanda de gasto, de provisión de servicios públicos de parte del Estado, pero la realidad es que al final vas a tener una determinada capacidad de gasto. Sobre la macro se construyen muchas cosas, sobre la estabilidad macroeconómica, no es suficiente. Creo que hay mucha gente que pensó que esto era suficiente por mucho tiempo y no era suficiente, pero es necesario, ¿de acuerdo? Si la pierdes, ahí sí perdiste el norte, ¿no? Y justamente vas a tener mayor capacidad de gasto si tú eres capaz de atraer inversión, porque esa inversión es la que te va a dar mayor crecimiento, esa inversión es la que te va a dar empleo, esa inversión es la que te va a dar mayor recaudación tributaria, además de cualquier medida política tributaria que tenga, ¿de acuerdo? Entonces por ahí tienen que encontrar un balance entre sus banderas políticas, digamos, lograr que el Estado llegue más a la gente, generar políticas que mejoren las oportunidades, que igualen las oportunidades, que es lo que
se ha buscado... Que fue lo que más o menos hizo Ollanta Humala, ¿no? En otros volúmenes, si se quiere, pero más o menos por ahí es lo que, ¿no? Que es, digamos, es por donde creemos que debieron seguir las políticas públicas, ¿no? Claro. Entonces tienes que tener cuidado con irte totalmente al otro lado y matar la galleta de los huevos de oro, digamos, ¿no? Y en esa agenda también elevar la presión tributaria es fundamental, ¿no? El crecimiento y la inversión te va a dar un elemento importante, ¿no? Lo otro ya son políticas tributarias específicas, pero lo cierto es, mirando hacia mediano plazo, un país con una recaudación con ingresos del tamaño de los que tiene el Perú, así tuviera la eficiencia de Suiza, va a ser muy difícil que puedas prestar los bienes y servicios públicos que requiere la población en cantidad y calidad. Entonces tenemos que trabajar, hay que trabajar en políticas de mejor eficiencia de gasto, sí, y van a tener que escoger cuáles son las prioridades, porque es duro, pero plata para todo no va a haber. Así es. En su momento, por ejemplo, se escogió que vamos por reforma educativa, vamos por inversión productiva, vamos por política social, ¿de acuerdo? No podía ser por todo, ¿no? Entonces van a tener que decir cuáles son las prioridades y cuánto impulso le dan, ¿no? Exactamente. Carolina Trivelli y Alonso Segura, los dos, muchísimas gracias. Muy claros, como siempre, muy prolijos. Creo que nuestro público se lleva muy buenos mensajes. Hasta una nueva oportunidad, ¿eh? Buenas noches. Hasta luego, Jaime, gracias. Nos vemos. Para nosotros es importante en este momento hablar de estas cosas, porque son las cosas que finalmente van a marcar nuestros días después de que todo esto pase. Porque esto va a pasar y la vida tiene que continuar. Y fundamentalmente la vida está hecha con una buena salud, que terminen de vacunarnos a todos, que los sistemas de salud pública mejoren, sean potenciados, que la pandemia nos haya dejado lecciones, sean potenciados, que la pandemia nos haya dejado lecciones, que la educación pública tenga un nivel superior al que tenía también antes de la pandemia. Nunca más niños subiendo a un cerro para captar un poquito de señal 3G de internet y bajar sus contenidos, sus tareas para hacer la clase. Nunca más. Nunca más empleos con o nada o poco o nada de dignidad, ¿no? Pensar en el país, pensar en la inversión, pensar en la infraestructura, pensar en lo social, pensar en la agricultura. Cuando hemos pensado en la agricultura, por muchos años solamente la hemos pensado como la gran agroexportación, el boom agroexportador. No es lo único. Hay una economía agrícola en la zona rural de nuestro país que espera cambios urgentes, reformas de fondo. Comencemos a pensar en el país, porque nada está dicho. Vamos a hacer